Desde el inicio de semana anunciamos lo siguiente, y es que el viernes tendríamos un programa especial para hablar con la compañía Celsia, con funcionarios de esta compañía, y hoy los tenemos ya con nosotros. También les contamos a nuestros oyentes los días martes y miércoles que quienes nos entregaran el número de cuenta lo íbamos a enviar a la compañía Celsia y la compañía Celsia iba a dar respuesta a los interrogantes de nuestros oyentes y seguidores respecto a estas facturas. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes durante este programa de preguntas que existan a través del Facebook Live o preguntas que quizás los oyentes reporten a través del máster, y vamos a tratar de buscarle una respuesta o por lo menos indicarles qué pueden hacer para que la compañía Celsia les analice su caso. A esta hora, pues, Celsia le responde a los usuarios del Tolima. Queremos saludar ya a nuestros invitados y los combinamos a que enciendan sus cámaras, a que tengan activos sus micrófonos para que podamos hablar en esta mesa virtual. Saludo a los invitados de Golpe de Opinión más allá de la noticia. En primera instancia, saludo a Carolina Contreras, es líder de experiencia de servicio. Carolina, bienvenida a Ecos del Convenio de Golpe de Opinión. Buenos días. Gracias, muy buenos días, muy amable. Un saludo muy caluroso a nuestra comunidad tolimense. Aquí estamos para despejar todas sus inquietudes. También saludamos a Luis Javier Socarrás, líder de servicio al cliente de Celsia. Luis Javier, bienvenido a Ecos del Convenio de Golpe de Opinión. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí para resolver todas las inquietudes. Luis Javier Socarrás, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hablar un poco aquí en Ecos del Convenio también y tratar de aclararle algunas dudas a nuestros oyentes, pero pongamos en contexto lo que ha sucedido entre los meses de marzo y abril con el pago del servicio de energía y cuáles son las denuncias que ha recibido la compañía. Claro que sí, han sido prácticamente 55 días en los que hemos estado en el confinamiento, en el aislamiento obligatorio, y han pasado muchas cosas. Recordemos que finalizando marzo, cuando sale el anuncio del gobierno nacional de cuidarnos y de quedarnos en casa, una de las primeras decisiones que tomamos fue no suspender a los clientes y dejamos desde el 15 de marzo de suspender a nuestros clientes en el Tolima por falta de pago. Otra de las decisiones que tomamos fue la reconexión del servicio de energía para el que estuviera suspendido por falta de pago de los recibos, para que todos pudieran tener servicio de energía durante esta época de emergencia. Y también cerramos nuestras oficinas de servicio al cliente. El 18 de marzo exactamente fue el último día que atendimos, pero ya volvimos a abrir la atención al cliente desde el pasado 11 de mayo. Ya empezamos a abrir paulatinamente nuestros centros de servicio en el Tolima, alrededor de 14 centros de servicio y otros donde hacemos unas visitas itinerantes. Y durante este periodo pues hemos estado trabajando fuertemente para ofrecer pues el servicio de energía y atender todos los daños que se presenten. Perdón. Carolina Contreras, hablemos un poco de cómo se ha estado acompañando a esos usuarios que han presentado sus denuncias, sus reclamaciones, sus quejas, que tienen inquietudes, que tienen algún tipo de inconformismo. Sí. Bueno, nosotros hemos estado prestando el servicio, como lo dice Luis Javier, desde el 11 de mayo. A todos nuestros clientes los estamos atendiendo de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde, despejando todas sus inquietudes. Guardamos todos los protocolos de bioseguridad, tanto para seguridad con nuestros clientes como con nuestros colaboradores. Sí, Luis Javier Socarrás, quizás una de las situaciones que han denunciado los usuarios tiene que ver con el no haber tomado o haber hecho la lectura de manera presencial, sino haber hecho un promedio. La compañía respecto a esto, ¿qué le ha respondido a la comunidad? Claro, esto nos sucedió a partir del 24 de marzo. Una de las decisiones que nos vimos obligados a tomar fue suspender el proceso de lectura y de reparto físico de las facturas
durante 3 semanas. Estuvimos entre el 24 de marzo y el 12 de abril sin hacerlo, pero ya estamos haciéndolo. Desde el 13 de abril estamos leyendo nuevamente los contadores y entregando la factura físicamente. Y lo que hemos hablado por este micrófono en otros espacios es que no estábamos en ese momento en que se declaró la emergencia, no estábamos preparados para salir a leer con la seguridad y con las medidas de protección que nuestro equipo necesitaba. Pues son alrededor de 1.000 personas que están en la calle haciendo trabajo de revisión de medidores, mantenimientos, lectura de contadores, entrega de facturas, entre otras actividades. Y necesitábamos conseguir los insumos y los elementos de protección, tanto para los empleados como para los clientes. Entonces, en ese periodo, en esas 3 semanas, algunos clientes, no fueron todos, algunos clientes en ese momento fueron facturados con el promedio propio de su consumo de los últimos 6 meses. En algunos casos, el promedio salió por debajo de lo que ya habían consumido en los últimos meses y en otros casos estuvo por encima, porque cogió meses como noviembre o diciembre, donde tuvieron un mayor consumo. Pero efectivamente no fue para todos los clientes en Ibagué ni en Tolima, fue para los que se leyeron en esas 3 semanas, y algunos clientes tuvieron un consumo más bajo, promediado, y otros tuvieron un consumo promediado más alto. Sí, Carolina Contreras, y ya vamos a ir a analizar las facturas o los códigos de cuenta que nos enviaron los oyentes. Para esas personas que, como lo dice Luis Javier Socarrás, el promedio salió más alto de lo que realmente consumieron, ¿qué está haciendo la compañía? Bueno, lo primero que hacemos es un análisis para verificar si de pronto este promedio realmente salió más alto o salió más bajo de acuerdo a los consumos que el cliente tuvo los meses anteriores. En algunos casos, cuando sale más bajo, pues el cliente no lo expresa y luego al hacer la lectura real sale el consumo real que tuvo el cliente. Es ahí que por eso les decíamos a los clientes, no se preocupe si lo hicimos por promedio, en la próxima facturación saldrá ajustado de acuerdo al consumo real que ustedes hayan tenido. Esta evidencia la da el medidor. Sí, Luis Javier Socarrás, ¿cómo darle esa tranquilidad al usuario de que se hizo la corrección, que luego de haber hecho un promedio y luego de revisar realmente el consumo, se ajustó y no se le está cobrando de más? ¿Qué es lo que dice la gente cuando revisa sus recibos y dice, es que me cobraron 15, 20 mil, 100 mil, 50 mil? ¿Se expresan de esa manera? Sí, claro, y estamos revisando uno a uno los casos. Desde el 11 de mayo que abrimos las oficinas de atención al cliente, hemos recibido diferentes tipos de inquietudes, y principalmente esa es la inquietud que más hacen los clientes, y es ¿por qué estoy pagando más? Y esa es una de las cosas que vamos a ver en este ejercicio, que va a ser un ejercicio pedagógico con facturas reales, con casos reales, donde vamos a ver por qué en algunos casos sube, por qué en otros casos aumenta. Pero yo creo que hay 2 cosas en general que hay que revisar. Uno, aprender a leer la factura. La factura de Celsia no solo trae energía, hay que saber otros conceptos que nos están facturando, saldos anteriores que aparecen en la factura, hay que revisar valores que están facturando y sobre todo el incremento en el consumo de energía o la disminución en el consumo de energía. Entonces, el primer consejo es, leamos muy bien la factura y los conceptos que allí vienen, porque a veces solo comparamos el valor total. Y lo otro es, recordemos que estamos encerrados, llevamos más de 55 días en casa y hay unos consumos que efectivamente estamos teniendo. Entonces tenemos que también analizar esos consumos adicionales por estar en casa más tiempo y más personas y hacer un uso eficiente de la energía. Que esos son los casos que precisamente vamos a ver en este espacio. Sí. Precisamente, y tengo la última pregunta antes de ir con las facturas. Al inicio de la semana, el gobernador Ricardo Orozco tuvo una rueda de prensa con directivos de Celsia. En esta rueda de prensa recuerdo tanto, no el nombre del directivo, pero sí él expresó el tema de, por ejemplo, en litros de leche. Que una persona consumía 4 litros de leche habitualmente, y estamos hablando de estratos 1 y 2, que entiendo, y ustedes me corrigen, tienen un subsidio del 50% de la factura.
En el Tolima hay subsidios para estrato uno y 2. Una persona que consumía 5 litros de leche, pues que habitualmente pagaba 40.000 pesos, lo digo yo de esta manera, quien consumió más de esos 5 litros de leche, por ejemplo, si consumió 8 litros, en este caso estamos hablando de energía, esos 3 adicionales no les está cobrando, no le están subsidiando el 50% si se pasó de ese límite. Y podemos aclarar esto, no sé, quién de los dos me pueda aclarar bien esta situación llevándolo al tema de la energía para que los estratos unidos conozcan bien este aspecto. Buenísimo, muy bueno, y la metáfora de los litros de leche ayuda, y lo podemos hacer con la leche, con el café, con la carne. Pero miren, el tema es, los estratos 1 y 2 en el Tolima, como en toda Colombia, reciben un subsidio que ha sido definido por la Ley 142 del año 1994. O sea, eso no es de ahora, no es de la pandemia, es desde 1994. El subsidio para el estrato 1 es del 60% del valor de la tarifa, y el subsidio para el estrato 2 es hasta el 50% del valor de la tarifa. Llevándolo al ejemplo de la leche, es si el litro de leche cuesta 1.000 pesos, a los del estrato 1 les costaría 400 pesos y a los del estrato 2 les costaría 500 pesos, para hacerlo pues con números precisos. ¿Sí? 400 porque tiene un subsidio del 60% y 500 porque tiene un subsidio del 50%. Pero lo que dice la ley es que tenemos derecho a un subsidio hasta cierto nivel de consumo. O sea, no es toda la energía que nos consumamos la que va a estar subsidiada, es hasta cierto nivel de consumo. En el caso de la energía, en Ibagué, por ejemplo, es hasta 130 kilovatios hora, porque es un municipio que está por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Pero si nos vamos para Melgar o para Espinal, el nivel de subsistencia es hasta 173 kilovatios hora. Llevándolo al ejemplo de la leche, ese primer litro de leche que es subsidiado al 60% o al 40%, cuando nos consumimos un segundo litro de leche, ya no es subsidiado, ya nos toca pagarlo a 1.000 pesos. Si nos devolvemos a energía, lo que consumamos en Ibagué por encima de los 130 kilovatios hora, que es lo subsidiado, ya no tiene el descuento del 50% en estrato 2 o del 60% en estrato 1. Ya ese kilovatio adicional se paga al valor total de la energía. En este mes, 604 pesos. Sí, ¿en qué parte del recibo? Y ya vamos a analizar las facturas, pero quiero dejar muy claro esto. La gente puede darse cuenta cuánto consumió. Y si consumió en este caso un estrato 1 o 2, más de 130 kilovatios hora en la ciudad de Ibagué o en Melgar, que creo que es 170 kilovatios hora. Reitero, sí. Estratos 1 y 2. Estrato 1, 60% de subsidio y estrato 2, 50%. Correcto. En la parte central del recibo de energía, vemos la información de los consumos. Normalmente encontramos unas barras, una gráfica con unas barras de consumo que nos muestra cuánto hemos consumido en el mes actual y en los 6 meses anteriores. Junto a esa gráfica de barras, al lado izquierdo, están los rangos de consumo de 0 a 130 y superior a 130, y vemos el valor de la energía. O sea, cuánto nos cuestan esos primeros 130 kilovatios y cuánto nos cuesta ese segundo rango de kilovatios de energía. Entonces, ahí en toda la parte central de la factura, y ahora que veamos algunos ejemplos, lo vamos a identificar, está la información de cuánto nos cuesta la energía hasta los 130 y después de los 130 para el ejemplo de Ibagué. Es decir, cuánto nos cuesta la leche hasta 1 litro que es subsidiado, o cuánto nos cuesta la leche después de que me consumo 1 litro de leche. Y dejando claro que el subsidio solo es para estratos 1 y 2. Y ya con esta aclaración y con esta introducción vamos a revisar algunas facturas. Lo que fue pactado con los oyentes y seguidores. Algunos de ellos nos entregaron su código de cuenta. Y empecemos en este caso, en Ecos del Conveima y en Golpes de Opinión, Carolina Contreras, con la factura
de código de cuenta 25644. Reitero, estos códigos de cuenta nos los facilitaron nuestros oyentes y seguidores entre los días martes y miércoles. Lo anunciamos aquí en Ecos del Conveima. Código 25644. Hablemos de esta factura, por favor. Bueno, entonces, venga, miramos acá, 25644. Permítame, yo voy a ingresar aquí al sistema y miramos realmente cómo está. La factura es el código 25644. Él tuvo un consumo en marzo de 314.050 pesos, en abril de 261, en mayo de 215.034. Podemos ver que del 12 de febrero al 13 de marzo el consumo es calculado por diferencia de lecturas, o sea, de energía solo consumió 187.744. En marzo de energía consumió 147.130. Y en abril el consumo bajó, el consumo de energía está en 112.475. No ha tenido consumos por promedio y pues vamos a generar una visita pues, para validar qué equipos tiene conectados en su instalación eléctrica. Si es esto a lo que se refiere el cliente en este momento. Sí, porque en su mayoría lo que expresa la ciudadanía es que se me aumentó el valor de mi factura. En este caso, en el código 25644, en marzo el recibo le llegó por 314.050, en abril 261.692 y en mayo, que creo que es la facturación que está en este momento entregando la compañía Celsia, 215.034. Pero no sé si existe algún tipo de explicación al aumento que tuvo en el mes de marzo, porque yo aquí revisando y analizando, en marzo el valor fue superior a los 300.000 pesos y con el de abril hay una diferencia aproximadamente de 53.000 pesos. Redujo la factura y en el mes de mayo ya tuvo otra reducción en ese caso de aproximadamente 49.000 pesos. ¿Hay alguna explicación o solo fue porque en marzo consumió más, Luis Felipe? Gracias. Sí, es que la historia de este cliente que está en Ibagué tiene un consumo alrededor de los 340 kilovatios hora. Por ejemplo, en febrero, en noviembre fue 385, en diciembre 340, en enero 228, en febrero 313 y en marzo 309 kilovatios. Claro, en abril, en la facturación de abril, que ya ve consumos entre el 13 de marzo y el 14 de abril, o sea que ve consumos antes de la contingencia y después de la contingencia, se le baja el consumo de energía a 242. Es decir, baja casi 60 kilovatios. Por eso el valor a pagar le bajó casi 50.000 pesos. Y en mayo, que es esta última factura, el consumo también se ve disminuido. Es un consumo inferior en 80 kilovatios. Y el valor de la factura baja otros 50.000 pesos. Nosotros de todas formas hemos generado una visita con el cliente, hemos hablado con él, hemos generado una visita para revisar internamente qué electrodomésticos o qué equipos pueden estar generando estos 185 kilovatios. Pero en conclusión, él sí ha rebajado su consumo que traía antes de la contingencia de alrededor de 340, se ha bajado a casi la mitad del consumo que fue lo que se facturó en la última factura. Es importante tener en cuenta que este es un cliente comercial y que también tiene una facturación por contribución. Así como los estratos 1 y 2 reciben subsidio, los comerciales y los industriales contribuyen con un 20% adicional. Entonces, además del valor de la energía, se le suman un 20% que es la contribución y esto es la misma ley del gobierno nacional que mencionaba, que existe desde 1994. Sí, dos preguntas habituales de los oyentes. La primera, si tengo mi establecimiento comercial cerrado y no hubo consumo, ¿por qué la factura llega por un valor? Entiendo que es por que se cobre el aseo y el alumbrado público, ustedes me explicarán. Y la otra pregunta
es el usuario que tiene pues ese local comercial o esa casa desocupada porque se le entregaron los arrendatarios y llega un valor de cobro. ¿Qué está pasando con estas facturas? Bueno, ahí es importante tener en cuenta que cuando está desocupado, obviamente no hay ningún consumo de energía, o sea, la parte de consumo de energía llegaría en cero. Pero como en nuestra factura se cobran otros conceptos, muy probablemente está llegando el concepto de el aseo. Esta sí es una tarifa fija mensual y la gestión ya la debería hacer el cliente directamente con la empresa de Interaseo, notificando que está desocupado y pues que le ajusten su tarifa. Pero mensualmente le llegaría este valor. Si no hay consumo de energía, por el concepto de energía llegaría cero. Si es un local comercial, en este momento ya estamos tomando la lectura, pero si el medidor está dentro del local y no ha sido posible tomar la lectura, el cliente puede hacernos llegar la lectura o puede venir a nuestros centros de experiencia y con mucho gusto le hacemos el ajuste con la lectura que él nos esté aportando. Sí, Julio, esto último que dijo Caro es muy importante porque efectivamente en los días en que no pudimos leer, se generó un consumo promedio y algunos clientes comerciales que tenían el local cerrado, pues les cogió el promedio de los últimos 6 meses. Lo importante de ellos es que cuando volvimos a leer a partir del 13 de abril, que tomamos lecturas reales, se hace el ajuste y en la misma facturación se devuelve ese valor facturado de más o le queda como un valor a favor para las siguientes facturas. Algunos clientes nos enviaron la foto del medidor durante estos días que teníamos cerradas las oficinas, nos las enviaron al correo electrónico y nosotros modificamos la factura a partir de la foto que le tomaron al medidor. Esto fue muy efectivo porque cada cliente nos mandaba la información y de una le devolvíamos la factura ajustada. 11:30 minutos. Vamos a revisar una segunda o un segundo código de cuenta. Es el código siguiente. Es el 274-867. Es un estrato 2 de Cajamarca. 274-867. Es un oyente que nos reportó entonces desde Cajamarca este código de cuenta. Y vamos a hacer este análisis respectivo al aire. Claro que sí. Bueno, este código es estrato 2. Él tuvo en marzo un consumo de 70.230, en abril de 53.495 y en marzo de 98.765. Es importante resaltar pues, que él tiene las lecturas tomadas, pero él tiene también aquí un valor adicional que está pagando por concepto de credivalores, o sea, en su factura adicional al cobro de energía le llega el cobro de 38.420 por credivalores. Esto obviamente ha incrementado su factura, o sea, es importante que lo tenga en cuenta, que no es solo la energía, sino que también está pagando ese crédito que él adquirió. Sí, ese cliente en marzo pagó 70.230 pesos, en abril 53.495 y en mayo 98.765. Si bien es cierto, tiene la cuota de credivalores, que es una cuota fija, ¿por qué se da la variación en el costo del recibo? En marzo 70.000, bajó a 53.000 en abril y volvió a subir en mayo a 98.000. ¿Tiene que ver algo con el consumo y qué se va a hacer en el caso de esa factura? Miremos acá, dame un segundito, por favor. 11:32, estamos al aire, en vivo y en directo a través de Ecos del Conveima, haciendo un ejercicio que lo habíamos proyectado desde el inicio de esta semana, el revisar códigos de cuenta de los usuarios para darle una respuesta y, si es el caso, agendar una visita al hogar, una visita al lugar de residencia de ese oyente o seguidor para, desde luego, tener claridad y poco a poco también ir respondiendo algunas de las inquietudes bastante particulares de nuestros oyentes y seguidores. Correcto. Julio, mira, analizando, permíteme, Caro, yo complemento lo que habías dicho. Analizando este caso, ya Caro mencionó que dentro de los 98.000 que pagó en mayo, hay 38.000 pesos asociados a una cuota de credivalores. O sea que eso nos quedan allí 60.000 pesos por explicar.
vemos que en el mes de febrero, o sea, la facturación que se entrega en marzo, los consumos de febrero, su consumo fue de 89 kilovatios hora. Está teniendo un consumo promedio alrededor de los 90 kilovatios hora, pero en marzo, en el consumo del 28 de febrero al 30 de marzo, cuando entregamos la factura en abril y facturamos por promedio, el consumo promedio facturado fue de 42, es decir, fue 47 kilovatios hora menor al consumo que había tenido en el mes anterior, que estábamos todavía en situación normal. Entonces, en abril le entregamos una factura promediada por 42 kilovatios. Ahora, en el mes de mayo, que le entregamos los consumos de abril, ya cuando tomamos lecturas reales, encontramos que en el medidor 151 kilovatios. Entonces, si nosotros sumamos los 151 kilovatios de mayo más los 42 promediados de abril, eso nos da 193 kilovatios. Si lo dividimos en los 2 meses de consumo, es decir, el mes que promediamos y el mes que tomamos lectura, eso nos da un consumo de 96 kilovatios hora al mes. Es un consumo muy similar al que él venía teniendo en los últimos meses. Sí, si bien es cierto, la compañía Celsia reconoció que han existido errores, también se pudieron equivocar, llamémoslo de esta manera, cobrando un poco más o cobrando menos de lo que realmente debían cobrar. Tengo una pausa comercial, la respuesta muy rápida y ya venimos con otras facturas y otros interrogantes de los oyentes. Muy rápida esta respuesta, Luis Javier Socarrás. La respuesta es sí. En este ejemplo es un cliente nuevo y su consumo promedio es muy bajito. Entonces, cuando volvemos a leer, ya ajustamos ese consumo. Y también, cuando está desocupado y cobramos un consumo promedio alto, hay que hacer un ajuste por el consumo adicional. Golpes de opinión más allá de la noticia. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de opinión. Estamos en Golpes de Opinión, vamos a agilizar un poco el proceso de la revisión de algunos códigos de cuenta. Al igual, y antes de revisar esos códigos de cuenta, los códigos de cuenta que no alcancemos a esta hora a revisar, ustedes como compañía de energía, en este caso Celsia, ¿van a comunicarse con esos usuarios que reportó Ecos del Conveima o cuál va a ser el procedimiento, Luis Javier Socarrás? Sí, Julio, estamos revisando uno a uno. La verdad es que ese es uno de los compromisos que tenemos en Celsia. Con seguridad nos vamos a demorar un poquito más de lo que acostumbrábamos. Tenemos alrededor de 550,000 clientes en Tolima. Estamos recibiendo más o menos unas 1.500 solicitudes diarias y en todo el departamento. Y nos hemos dado la tarea de revisar uno por uno. Algunos clientes nos escriben y dicen, oiga, se están demorando mucho, claro. Ahora los teníamos acostumbrados a 2-3 días de respuesta, nos estamos demorando un poquito más, pero estos que han llegado por Ecos del Conveima, le vamos a dar respuesta uno por uno y vamos a llamar al cliente o le escribimos, dependiendo si tenemos el teléfono o el correo electrónico, les mandamos la información. Una llamadita, lo que hemos visto es que una llamadita soluciona muchas cosas, muchas dudas. Sí, hay un caso especial, es el del Museo de Arte del Tolima, es el código de cuenta 306616, 306616. Y he observado comentarios de la directora del Museo de Arte del Tolima respecto a que el museo en medio de la pandemia pues está cerrado, no está atendiendo. Y aquí en este código de cuenta, ¿qué valores se expresan y qué es lo que está pasando con el Museo de Arte del Tolima? Es el código 306616. Sí, este fue de los primeros casos que ustedes nos reportaron. Estuvimos revisándolo. Pues efectivamente hay algo por validar aún, pero mira, principalmente para contextualizar, la última factura les llegó a ellos por 1.347.000 pesos. Venían acostumbrados a pagos, el último pago había sido de 667, el último valor de la factura, mejor, había sido 667.000 pesos, que fue la factura del consumo entre el 2 de marzo y el 1 de abril. 667.000 pesos. Y en la factura que le entregamos ahora en mayo, reciben 1.347.000. Encontramos dos cosas. Uno, que traía un saldo de
de la factura de abril, es decir, la factura de mayo cuando se generó aún no se había pagado la factura de abril, o sea, tenía un saldo de 667,000 pesos. Eso nos deja que el valor real de la última factura es de 680,000 pesos. Sin embargo, dentro de esos 680,000 pesos, habían 558,000 de energía. Validamos, no estamos haciendo facturación promedio para el Museo de Arte, estamos tomando las lecturas en todos los meses de este año, pero sí estamos viendo un consumo facturado. Entonces, lo que hemos generado es una visita, porque vamos a revisar el medidor y vamos a revisar los equipos de telecomunicaciones. El medidor que tiene instalado el Museo de Arte del Tolima es un medidor especial, es un medidor inteligente, es un medidor telemedido, y queremos validar que las telecomunicaciones estén correctas para que el consumo sea el correcto. Entonces, dos cosas, conclusión, un saldo anterior en la factura que se generó en mayo, y dos, vamos a hacer una revisión del consumo del último mes, tanto al equipo de medida como a las telecomunicaciones. Sí, es verdad que todos los meses sube o disminuye el valor del kilovatio hora, y sé que en estos próximos meses va a estar congelado, pero es verdad eso, que es lo que habitualmente piensa el oyente y el seguidor que nos escribe incluso a esta hora en Facebook. Muy bien, sí, las tarifas de los servicios públicos en general tienen un incremento por las diferentes componentes. En el caso de la energía hay un componente que afecta el valor del kilovatio hora y es la inflación, lo que llamamos el IPC, que a veces sube o a veces baja. Y el otro componente es el costo de la generación de energía, la energía que le compramos a las generadoras. En época de verano es más costosa y en época de invierno es más económica. Entonces voy a dar, por ejemplo, algunos datos. El kilovatio hora de energía en enero era de 600 pesos. 600 pesos costaba el kilovatio hora. Pero ahora en abril es de 608 pesos. Lo que hemos hecho nosotros es durante 4 meses congelar el valor de la tarifa de 608 pesos. En abril, en mayo, en junio y en julio no va a haber ningún incremento. Sí, es verdad que creo que la superintendencia le ordena a las empresas de servicios públicos trasladar todos los componentes que tiene o que incurre en gastos de la compañía al usuario cada mes, y creo que hay una nueva norma que esto lo pueden extender hasta 36 meses. No sé si tengo algún error en mi apreciación. Vale, sí, ahí estás combinando dos cosas, pero son igualmente válidas. Sí, las tarifas de energía están determinadas por una fórmula de la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esta fórmula incluye todos los costos asociados a llevar la energía a una casa. Entonces está el costo de la generación en las centrales hidroeléctricas, el costo de la transmisión, que son esas redes de alta tensión que uno ve cuando sale de viaje en carro. Está el costo de la distribución de energía, que son los costos de los postes, los cables, los transformadores, y está el costo de la comercialización, que es el costo de leer el medidor, entregar la factura, hacer atención al cliente. Entonces, esa fórmula de la CREG determina esos costos, porque son totalmente regulados, no los determina Celsia, no los determina ninguna empresa de energía, y esos costos son los que se trasladan a través de la tarifa. En segundo lugar, perdóname Julio, se me fue el segundo punto que tocaste. Sí, yo mezclé el tema de la superintendencia con la CRED, pero ya usted me aclaró que es la CRED la que ordena que todos los costos que conlleven en la prestación del servicio se le trasladen directamente al usuario. Y creo que hay una nueva norma que ahora ya no va en el mismo mes, sino se extiende hasta 36 meses. ¿Esto para que no impacte tanto al usuario? Claro, entonces dentro de esta emergencia que estamos viviendo, uno de los alivios que propuso el gobierno nacional y que las empresas hemos implementado es el que no pueda pagar la factura del mes de abril o del mes de mayo en estrato 1 y 2, se le difiere automáticamente el valor de la energía a 36 meses con 0% de interés, es decir, no le cuesta la financiación. Eso es para estratos 1 y 2. Entonces, el ejemplo es,
el que pudo pagar la factura a tiempo en abril tiene un descuento del 10% en la siguiente factura. Eso es para los estratos 1 y 2, del valor de la energía. Y el que no pudo, no le alcanzó o lo hizo tarde, el valor de esa energía se difiere a 36 meses. Y la primera cuota se va a ver reflejada en el mes de agosto. O sea, el valor de la energía de abril lo va a empezar a pagar a partir de agosto en 36 meses. Sí, voy con otro código de cuenta, es el 136934. 136934. Es un código de cuenta rural estrato 2. Sí, este código de cuenta, como tú lo acabas de decir, Julio, es un código de cuenta rural. Los últimos meses hemos tomado el consumo por promedio, porque no hemos tenido acceso a la medida. ¿Qué le recomendamos aquí al cliente? Hay dos opciones. Una, que nos diga cuál es la lectura que tiene su medidor, o la otra, en la próxima lectura que van a hacer nuestros colaboradores, que nos permite el acceso al predio, porque él no tiene la medida exteriorizada. Entonces, haciendo la lectura, ya podemos liquidar con esta lectura tomada y no con el promedio como lo venimos haciendo. Es importante resaltar que a este cliente le hicimos un cambio de medidor el 9 de marzo, porque había un riesgo eléctrico con las instalaciones. Entonces, a partir de ahí, por eso hemos tenido como inconvenientes en la toma de esta lectura. Sí, hay otro código, es el 32188, 32188, y es un caso muy bueno para revisar, es un estrato 2 y es de Ibagué. 32188 es el código de cuenta de este usuario, oyente o seguidor que nos dio la potestad para poder hacer esa revisión. Sí, entonces para contextualizar un poco, en marzo el cliente le llegó una factura por valor de 74,000 pesos. En abril le llegó una factura por valor de 156,000 pesos. Esos son 82,000 pesos más. Y en mayo le llega una factura por 209,000 pesos. O sea, 50,000 pesos adicionales en la anterior. Obviamente, cuando el cliente ve esto, dice, si yo pagaba 74, ¿por qué estoy pagando ahora 209,000? Cuando revisamos el caso es que la factura de marzo de 74,000, pues todavía no la ha pagado, y la factura de abril de 82,000 tampoco la ha pagado, así que en mayo los 209,000 recogen los 74,000 de marzo, los 82,000 de abril y el consumo y el valor facturado, obviamente, del mes de mayo. ¿Qué pasó con este cliente? Se comunicó con nuestro call center, con nuestra línea 018-112-115, el pasado 19 de mayo, hizo un acuerdo de pago por las deudas de las facturas anteriores y además, lo que explicaba ahora de los alivios del gobierno, como él no pudo pagar la energía del mes de abril, entonces le hicimos automáticamente el pago diferido a 36 meses. Es decir, que hizo una financiación de las facturas de la factura de marzo, le aplicamos el diferido a 36 meses de la factura de abril y ahora en junio le vamos a aplicar el diferido de la factura de mayo. Es decir, que el señor solo va a tener que pagar en estos días el aseo y el alumbrado público, que es un valor pues muy pequeño, y así le dimos las facilidades para pagar. Sí, que en cierta manera lo que yo había escuchado es que automáticamente se difería. Entonces, cuando a usted le llega una factura de 209,000, pues cualquier usuario se asusta porque ahí prácticamente le estarían triplicando el valor de la factura. ¿Tiene que llamar la persona o automáticamente se hace el diferido cuando la persona dice no voy a pagar, no tengo la plata en ese momento? Sí, perdí el sonido en ese momento. Aquí estoy. Ya, perfecto. No tiene que llamar ni tiene que venir. Lo que nosotros, como las opciones es, si paga, tiene derecho al 10% de descuento. Y cuando se vence la factura, si no ha pagado, en el siguiente mes va a ver que es diferido. Entonces, el primer impacto es que sí le va a llegar la factura completa para que él tenga la opción de pagar o no pagar. Pero entonces el cliente ya sabe, si yo pago, me gano el 10% en el valor de la energía. Y si no pago, me quedo tranquilo porque en la factura de abril, la factura de mayo, me la van a diferir automáticamente. Entonces no tiene que llamar ni tiene que venir.
Si tiene de pronto alguna inquietud sobre facturas anteriores, como le pasó a este cliente que debía la factura de marzo, ahí sí hacemos un acuerdo de pago sobre esa factura viejita. Algo importante de lo que estoy diciendo, esto aplica para estrato 1 y 2, para las facturas de abril y de mayo. Sí, me queda un minuto, se nos pasa tan rápido el tiempo en radio, pero les voy a hacer una pregunta para que me respondan muy rápido a los dos invitados del día de hoy, en Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Y hay que recordarle a nuestros oyentes y agradeciéndoles su confianza por habernos remitido los códigos de cuenta. Luis Javier Carrás y Carolina Contreras. ¿Qué decirle a ese oyente? Que dice es que esta empresa son unos ladrones, nos están dando en la cabeza, hacen lo que quieran con los usuarios, es que esas explicaciones que están dando no nos sirven, a mí tienen que bajarme la factura. ¿Qué decirle a ese cliente? Claro. Bueno, yo creo que nosotros lo que tratamos es de entender la necesidad que tiene el cliente, pero también poderle aclarar la lectura de la factura en sí, porque la persona desconoce qué le estamos cobrando en esta factura. Entonces, muchas veces se viene a reclamar porque ve solo el total y de pronto no se da cuenta que le estamos cobrando, que le están cobrando en esta factura, digamos, su primer servicio de aseo, que no le cobraban meses anteriores, que se le está cobrando de pronto un crédito que tampoco lo estás teniendo en cuenta. Entonces, lo primero que hacemos es esclarecerle qué se le está cobrando para que él se dé cuenta que por el concepto de energía es un valor y el resto son otros conceptos que se cobran en la factura. Es lo primero que hacemos. Luego, si en determinado momento, como compañía, hemos tenido, digamos, un error y hay que ajustarlo, por supuesto que lo hacemos de inmediato. O le aclaramos que fue que el promedio estuvo por debajo de lo que realmente él consumió. Esa la evidencia, es el medidor. Nosotros no tenemos una tarifa básica de energía como otras empresas, simplemente cobramos lo que registra el medidor, que es el consumo real que él haya tenido. Sí, gracias a Carolina Contreras, líder de experiencia de servicio, y también gracias a Luis Javier Carrás, líder de servicio al cliente de Celsia. Y recordemos cómo la gente puede hacer sus reclamaciones. Bien, muchas gracias a ustedes por este espacio. Principalmente ya abrimos nuestras oficinas de servicio al cliente en Tolima desde el pasado 11 de mayo. Estamos atendiendo con los pico y cédula de los municipios, porque a veces hay gente que se enoja porque no le hemos atendido, pues, pero no le toca ese día, con todas las medidas de seguridad, así que nos pueden visitar. Segundo, 018-112-115, es una línea gratuita desde fijo y desde celular. Estamos teniendo un alto volumen de llamadas, entonces a veces sí les toca esperar un poquito, volver a llamar. Nos disculpan, pero estamos reforzando nuestros equipos de atención para poderlos atender a todos. Y tenemos un correo que se llama clientesibague@celsia.com, clientesibague@celsia.com. Allí nos escriben, nos piden información, nos aclaran dudas, nos mandan la factura y nosotros por ahí mismo les respondemos. Es un medio muy fácil por el cual podemos aclarar cualquier tipo de inquietud. Y con mucho gusto estamos resolviendo todas, una por una. Gracias a ustedes, gracias a nuestros seguidores. Esperamos que se encuentre una respuesta a cada inquietud de nuestros oyentes para que quede total claridad frente a lo que se está cobrando. Y que si hay algún ajuste, que se haga, porque la gente de verdad tiene mucha molestia sobre lo que ha sucedido. Golpes de opinión más allá de la noticia.